Buenas noches. Buenas noches a los que se están conectando. Por favor, escribir o confirmar si se escucha conforme el audio. Pueden escribirlo al chat, por favor. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches. ¿El audio se escucha conforme? Sí. Ok, gracias. Gracias, Luis. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Mientras se conectan los compañeros, pueden ir comentándonos de qué lugar se encuentra, ¿no? En qué ciudad. Pueden escribirnos al chat. Llegan a ver la pantalla, por favor, también confirmen eso. Sí. Sí, se observa, ¿no? Estamos conforme entonces con el audio y con la pantalla. Buenas noches, Enma. ¿Qué tal? Ok, ahí los compañeros se están conectando. Vamos a darles unos minutos. Buenas, Beltrán de Toquepala, mucho gusto. Buenas noches. La empresa USAC es una empresa de seguridad, ¿no? Seguridad y vigilancia, me parece. De Arequipa, buenas noches, Percy. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, César. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Seguridad del hospital militar, nos dice, ¿no? Así es. La loca. Traten de apagar el audio para que no se cruce con la capacitación y si tienen algún comentario o preguntas sobre el transcurso de la charla, lo pueden ir escribiendo al chat, ¿no? Y después hacemos un intermedio, si no al final respondemos las preguntas, leemos los comentarios, los aportes también y las críticas también si hubieran, ¿no? Carlos nos dice que USAC tiene sede en Lima y tiene varias unidades en el sur del país. Ok, mucho gusto, Carlos. Eric, buenas noches. Ok. ¿Dónde estamos? Un par de minutos vamos a darle algunos. Traten de no Hola Martín. Sobre la... Buenas noches, buenas noches. Daniel, nos escribes que no llegas a escuchar, trata de repente reiniciar o otra vez ingresar, porque la mayoría nos comenta que está conforme.
Omar, estás levantando la mano si deseas intervenir o hacer algún comentario antes de iniciar. David también. Ahí hay algunos que nos dicen que el audio... Ahora, ¿cómo me escuchan, por favor? Luis Quintana, perfecto. Gracias. Sí, ahí nos escriben que se escucha bien. Buenas noches, Mónica. Carlos, gracias por la respuesta. Okay. Vamos a ver. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Kelly, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar entonces. Los compañeros que se van uniendo, ¿no? Los que van a participar de la charla se van uniendo y ya ahí se van alineando con la charla. Bueno, ya cualquier consulta, cualquier interrogante lo pueden ir haciendo, escribiendo en el chat o en el momento que se da el intermedio o al finalizar la capacitación para responder o leer los comentarios. Ok. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la gestión del centro de control y videovigilancia. Es un tema muy amplio, ¿no? Básicamente vamos a conversar en todo lo que significa la gestión en lo que es el centro de control y videovigilancia. Los que tengan consultas, preguntas, pueden ir escribiéndola en el chat y si no, al final respondemos y abrimos los micrófonos para que puedan hacer sus comentarios o sus aportes. Bueno, el propósito de la empresa y el mío es compartir los conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Seguridad ocupacional y seguridad patrimonial, con la finalidad de que esta información, estos conocimientos puedan ayudar a reducir los riesgos tanto en las personas y en las empresas. Ese es nuestro propósito y el motivo de la charla. Y el objetivo de esta capacitación es brindar información sobre la gestión del centro de control y videovigilancia para que el área de videovigilancia o centro de control, algunos también le llaman CCTV, puedan brindar un servicio excelente. Este servicio de excelencia que pueden brindar puede ser si el área de CCTV se encuentra dentro de la empresa, forma parte de la empresa, entonces puede dar un servicio hacia las otras áreas o hacia la gerencia general o cuando se necesite. Y si es una empresa que brinda los servicios, es hacia sus clientes, ¿no? Ese es el objetivo de esta capacitación y vamos a conversar sobre eso. Bueno, al momento que se inscribieron para este curso, para esta charla, se hizo una pregunta sobre cuáles eran los problemas más frecuentes en el servicio de CCTV o videovigilancia, ¿no? De la empresa donde uno labora o ha laborado. Bueno, hubieron 106 respuestas. El 34.9% nos dice que
uno de los problemas es que el personal que está a cargo no tiene capacitación, ¿no? Y eso ocurre bastante. Tenemos al operador que no está bien instruido sobre los equipos, sobre la reglamentación, sobre las normas legales. Los supervisores también, los jefes, ¿no? A veces no están capacitados y eso se refleja cuando hay algunos incidentes, algunas contingencias o alguna información que se requiere. También el 18.9% nos dice que no existe un manual, no existe un manual de funciones o está desactualizado. Eso también es algo muy frecuente, ocurre bastante. Se trabaja sobre la marcha, ¿no? Y sobre lo que va ocurriendo y no nos paramos un rato a organizar la parte de manuales, ¿no? Ya sea manual de funciones o manual de procedimiento. Un 15% también nos dice que no existe una política de seguridad de la información. Esto es verdad. A veces hay un exceso de confianza entre el personal que está a cargo, ya sea de los operadores, del jefe, el coordinador. Hay un exceso de confianza y no se trabajó la política de seguridad de la información de un área tan sensible como la de CCTV. Un 21% de los que respondieron nos dicen que la información no es oportuna. Eso también es una de las situaciones frecuentes, ¿no? En los centros de control, muchas veces por la improvisación, porque falta de personal, porque los equipos no son rápidos, ¿no? Entonces hay varios factores. Entonces, y un 9% es que los equipos están malogrados, perdón, están desactualizados, no están a la mano con la tecnología, ¿no? Eso también ocurre con los equipos de los centros de control. Entonces, sobre estas situaciones vamos a conversar y vamos a ir viendo cómo podemos corregir los que estamos a cargo del centro de control, ¿no? Y vamos a poder conversar al final un poco sobre todos estos temas. Ok, primero es la base legal. Eso es importante. Ahora, a raíz de este problema y la coyuntura con el COVID-19, nos damos cuenta que todos son normas legales, ¿no? Todo es normas legales. Y eso ha sido así siempre, siempre ha sido así, solo que no le hemos prestado la atención o no había una situación parecida, ¿no? Entonces, y los servicios de seguridad de videovigilancia, las empresas y personas que tienen cámaras en lugares públicos, se tienen que regir a unas leyes que han salido, ¿no? Que se han ido decretando. Una de estas es la ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras y videovigilancias públicas y privadas, la ley 30.120. Después tenemos un decreto legislativo que es el 1218, donde nos da también normativas sobre la regulación del uso de cámaras de videovigilancia. Luego tenemos una ley de protección de datos personales que también tiene mucha injerencia a la hora de elaborar o comenzar a operar un servicio de videovigilancia o a la hora que se implementan cámaras. Hay una ley sobre protección de datos personales que es muy interesante, ¿no? Nos da mucha orientación sobre cómo proteger la información que se genera por medio de video, cámaras, ¿no? En general. Y en abril del 2020, este año, salió este decreto supremo que aprobaba el reglamento del decreto legislativo 1218 sobre que regula el uso de cámaras, ¿no? Y también sobre la ley de seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Y entre otras disposiciones, este es el decreto supremo 007-2020. Esto más o menos fue en abril, hubo una publicación sobre cámaras y videovigilancia.
El objetivo de este decreto, del Decreto Supremo 007-20 del Ministerio del Interior, ¿no? El objetivo es regular el uso de las cámaras de videovigilancia en establecimientos públicos, en vehículos de servicio de transporte público. Por eso cada vez vemos que los buses tienen cámaras, porque están regulados, y los establecimientos comerciales con público de más de 50 personas también están regulados. Entonces, el objetivo de este decreto es regular el uso de esas cámaras. También el decreto, ¿no?, incorpora toda su reglamentación como un instrumento de vigilancia ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué se refiere esto? Hay algunas municipalidades, por ejemplo, que han enlazado su centro de control con algunos establecimientos comerciales, ¿no? Con algunos salas de juego, con algunos centros comerciales, con algunas galerías, ¿no? Todo con la finalidad de ayudar en lo que es la seguridad ciudadana. Entonces, no hay que extrañarse si alguna municipalidad comienza a pedir que los sistemas de videovigilancia comiencen a enlazarse con ellos también. Es parte del sistema, ¿no? Entonces el decreto supremo da pautas sobre eso. La ley de protección de datos nos brinda unos lineamientos también sobre la señalización, el letrero que se debe colocar en estos establecimientos comerciales, ¿no? Por eso vemos en algunos lugares, ¿no?, en la mayoría de centros comerciales, establecimientos donde haya más de 50 personas, donde vamos a encontrar estos letreros. Esto más o menos no es un formato único, pero es el contenido que cada uno le pone su modelo, su color, pero es el contenido lo que se regula, ¿no?, en estos establecimientos. Deben estar colocados las personas que frecuentan estos lugares, deben estar informados que hay un sistema de grabación, ¿no? Básicamente esto, por motivos de seguridad, usted está siendo grabado, ¿no? Si uno desea indagar o preguntar, ya ahí también está la dirección. Esta normativa, este decreto supremo nos entrega unas definiciones, unos términos que hay que conocer. Uno nos dice que la grabación es el almacenamiento de las imágenes, es el almacenamiento de los videos o audios captados por las cámaras de videovigilancia en cualquier medio de soporte tecnológico, ¿no?, que permita su reproducción, o sea, que se pueda revisar en otros equipos, en otro momento. Este es el concepto de grabación que nos deja la norma técnica. El decreto supremo. Este decreto también nos entrega el concepto de captación, ¿no?, el término de captación, que es el proceso técnico de registrar imágenes, videos o audios a través de las cámaras de vigilancia. Después nos dice qué es un personal autorizado. Para el tema de videovigilancia, es el personal que interviene en la capacitación, grabación, monitoreo y tratamiento de las imágenes, audios y videos de las cámaras de videovigilancia. O sea, el personal que manipula, que es el operador de CCTV, el supervisor, el jefe que está a cargo del centro de control, ellos vienen a ser para el decreto supremo el personal autorizado. Este personal autorizado se encuentra sujeto a los mecanismos de seguridad para garantizar la confidencialidad. Esto es importante, ¿no?, la confidencialidad de la información. Hay muchos centros de control donde todavía no son estrictos en esta confidencialidad. Y ahora vamos a ver y vamos a dar algunas recomendaciones también para poder recomendar y ser estricto en esta confidencialidad de esa información.
la preservación e integridad de su contenido. Tiene que cumplirse esto, ¿no? Y la ley de protección de datos también lo exige. Con respecto a la confidencialidad, preservación e integridad del contenido de lo que se ha grabado. ¿Para quiénes aplica este decreto? Este decreto de seguridad, de videovigilancia. A todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que son propietarios, que instalaron unas cámaras de videovigilancia ubicadas en bienes de dominio público, vehículos de transporte público y establecimientos comerciales. Hace unos meses atrás, por ejemplo, una señora me consultó que ella había colocado una cámara externa de su domicilio y el vecino de al costado le generó molestia que ella colocado la cámara y colocó un panel para que no le grabe el lado de su casa, ¿no? La parte externa, pero el lado de su casa. ¿Qué hago? Me decía, ¿no? Entonces, le recomendé que vaya a la municipalidad porque hay una reglamentación sobre esto. Entonces fue a la municipalidad y en la municipalidad lo apoyaron, justamente por esta regulación que ya hay, ¿no? Cuando ya se colocan cámaras en la parte de pública, ¿no? En la calle, ya el decreto supremo, la reglamentación, tiene injerencia sobre eso, ¿no? Entonces van a brindar apoyo porque de todas maneras esas cámaras o esos videos van a servir como parte de la seguridad ciudadana. Este decreto aplica a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas propietarias de cámaras de videovigilancia publicadas en la parte externa de los inmuebles de propiedad privada, lo que les he comentado. Colocar una cámara ya en la parte externa, ya entonces va a aplicar este decreto supremo. Si yo coloco dentro de mi casa una cámara, no tengo ningún problema, no tengo por qué regirme a ese decreto. Pero si ya comienzo a colocar cámaras en la parte externa y en la vía pública, sí, ¿no? Entonces, hay que tener claro esto. ¿A quién más aplica? A las personas jurídicas. No, ¿qué nos dice? En esta aplicación, las personas jurídicas deben adoptar medidas mínimas de seguridad para proteger la información señaladas en el artículo 41 del decreto legislativo 1213, que regula los servicios de seguridad privada, las cámaras que se instalan en bancos, financieras, cajas de ahorro, todo lo que es el sistema financiero. También deben adoptar medidas con respecto al uso de las cámaras, ¿no? Y también a los escenarios deportivos, ¿no? También aplica a las empresas a las personas naturales o jurídicas, propietarias o administradoras de un escenario deportivo. Yo tenía todo de mí en un lado. ¿Cómo sirve? Pero por él lo voy a decir, me guarda todo. Ok. Hay que mantener el audio en silencio, por favor. Gracias. Entonces, las canchitas de fulbito, esas canchitas que se utilizan, ¿no? Por ahora no, pero que se utilizaban para deporte, jugar fútbol, jugar vóley, están también dentro de este decreto supremo, ¿no? Entonces, ahí esta era la parte normativa, la parte legal con respecto a lo que es cámaras de videovigilancia, que es bien amplio, ¿no? El tema legal es bien amplio, pero que es de obligación conocerlo. Si voy a ponerme a instalar cámaras, tengo que saber qué normativa es la que me regula para no incurrir en una falta involuntaria y para saber qué información también puedo brindar, cómo puedo apoyar. Es importante conocer la parte legal de lo que es videovigilancia. Es un tema bien amplio la parte legal, pero es importante conocerlo. Esas normas legales la voy a pasar a los correos. Siempre acostumbro
¿no? Después de la charla, al día siguiente, enviar a los correos por el cual se han registrado y enviado el enlace las normativas legales, ¿no? Les paso las normativas para que cada uno le pueda dar el mejor uso. Bueno, y después ya entrando al tema de gestión de un centro de control, tenemos que comenzar con el análisis, el diagnóstico del centro de control y videovigilancia. Tenemos que establecer un análisis para poder conocer cuál es la situación actual en la que se encuentra el centro de control. Este estudio, ¿no? Tiene que ser un estudio del área con el fin de conocer cuáles son las condiciones actuales de su funcionamiento. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Si se está haciendo bien, si se está atendiendo, ¿no? Hay que comenzar a analizar. Se tiene que analizar en el funcionamiento de la gerencia y la jefatura del área del centro de control, ¿no? Revisar cómo está el presupuesto, si tiene un presupuesto asignado el área de control. A veces solo se asigna un presupuesto cuando se malogra algo y no hay un presupuesto de mantenimiento, no hay un presupuesto de renovación de equipos, ¿no? No hay un presupuesto de capacitación para los operadores, ¿no? Entonces, se tiene que analizar para ver cuál es la situación. De repente, el no asignar un presupuesto está haciendo que el servicio no sea óptimo, no sea eficiente, no sea excelente. Hay que analizar el recurso humano, ¿no? La gestión de contratación, de selección, de capacitación, de entrenamiento, cómo se está gestionando la parte con los colaboradores en general, ¿no? Operadores, supervisor, coordinadores. A veces en los centros de control se piensa muchas veces que el problema es el operador, pero tenemos que el operador es el que recibe las indicaciones, es el que recibe las órdenes y ni siquiera es el que diseña o instala, ¿no? Es el que recibe las indicaciones y se le echa el problema al operador y el problema está un poco más arriba, en la jefatura, en la supervisión, incluso en la gerencia. Entonces, por eso se tiene que analizar, ¿no? A veces los gerentes, los jefes dicen, no me entienden, pero y cuando uno pregunta a los operadores tampoco lo entienden porque los mensajes no han sido claros. Entonces ahí comienzan los problemas y por eso es que tenemos los comentarios que nos han hecho con respecto a cuáles son los problemas, ¿no? de un centro de control. Ok, debemos analizar los programas de la planificación, los programas en general con el área, la seguridad física de la instalación del área del centro de control. Tenemos que hacer un análisis también para ver cuál es la situación de la seguridad de la instalación del centro de control. No estamos hablando de la instalación de la empresa, sino del centro de control. ¿Cuál es su sistema de seguridad, ¿no? ¿Cómo se está protegiendo la información, la seguridad de la información? Ocurre a veces que tenemos operadores que ingresan con USB, que ingresan con celular, y pueden sacar toda la información que ellos tengan, ¿no? No tienen control, ¿no? Eso también debemos analizar. Como digo, para poder obtener un servicio excelente del centro de control, debemos analizar estos puntos. La capacitación, de repente hay un programa de capacitación, pero el programa no está siendo efectivo, no está siendo de utilidad, de repente en el programa no se ha considerado las normas legales, ¿no? Y los operadores desconocen las normativas legales, entonces hay una deficiencia. Y la organización del trabajo. Ocurre mucho en los centros de control que se piensa que no hace nada,
¿no? Están ahí mirando nomás, dicen, ¿no? Entonces, y le comienzan a recargar. En una oportunidad me tocó visitar una empresa y el operador del centro de control era el que organizaba toda la documentación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, incluso daba algunas charlas, lo habían capacitado a él para que pueda dar la charla de 5 minutos, algunas charlas en cumplimiento de la ley de seguridad y salud. Entonces ahí ya comenzamos a tener una recarga del operador, ¿no? Entonces, que termina haciendo que el servicio sea deficiente, porque al encargarse de esas cosas adicionales terminan incumpliendo en realidad sus verdaderas funciones, ¿no? Funciones y responsabilidades. Entonces hay que ver, hay que analizar también la organización del trabajo, la capacitación, la seguridad de la información, la seguridad física, los recursos humanos, el presupuesto y la gerencia y jefatura de seguridad también. Hay formas, hay métodos de cómo analizar eso, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico. En este análisis y en este diagnóstico hay que realizar entrevistas a todos los involucrados. Desde el jefe, desde el encargado, desde el gerente, hasta al operador de CCTV. Hay que entrevistarlo. Al entrevistarlos, ¿no? Hay que planificar esta evaluación que se va a hacer y hay que hacer de conocimientos que se va a entrevistar. Hay que tener tiempo, hay que darle tiempo a la persona que va a hacer las entrevistas y ahí va a poder obtener mucha información. Si le pregunto al jefe, al encargado, al coordinador, si está conforme con el servicio, de repente me va a responder que no. Y ahí me puede decir por qué no está conforme. Me puede decir porque la información no llega a tiempo, porque el operador no tiene conocimiento de la herramienta de Word o la herramienta de Excel, ¿no? Entonces, va a poder brindarme información. Entonces, para eso tengo que programar entrevistas con los involucrados. De repente entrevisto al supervisor que está en el medio entre el operador y está en el medio del jefe. Él también tendrá que decir algunas condiciones que no lo ayudan a que el servicio sea óptimo. Me piden muy rápido las cosas, no me la entregan, ¿no? Entonces también hay que entrevistarlo. La entrevista no debe ser sobre la marcha, debe ser una entrevista programada, planificada, donde se pueda conversar adecuadamente con los involucrados. Se tiene que entrevistar al operador para obtener la información de cómo realiza su trabajo, de cuáles son los problemas que él tiene para realizar los trabajos. Entonces, todas estas entrevistas se tienen que planificar, tiene que darse un tiempo para poder obtener un buen diagnóstico, ¿no? Parte de ese análisis son las entrevistas. Hay que analizar el organigrama también del área de CCTV, a quién reporta el área, el operador a quién reporta, de repente solo reporta a su supervisor, pero por ahí ingresa o aparece un jefe de otra área con mayor jerarquía, va y le pide información también, o lo llama por teléfono y le dice, dame esta información, y el operador también, porque es una persona de jerarquía en la empresa, le entrega la información. Entonces se tiene que analizar el organigrama y cuál es el conducto regular que tienen que seguir los trabajadores, tanto el operador, el supervisor, el coordinador que esté a cargo del área del centro de control. Esas son algunas cosas que hay que tener en cuenta para realizar el análisis, ¿no? Comenzar a realizar el análisis, el diagnóstico del centro de control. Hay que tener una conversación directa con el trabajador,
no podemos encargar a alguien que lo haga, porque hay un tema de confianza también. El trabajador debe tener confianza para poder comentar, informar sobre las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Las condiciones de trabajo en las que se encuentra realizando su función. Hay que conversar con algunos involucrados, ¿no? Por ejemplo, el área de recursos humanos no es un área directa con respecto a reportes, informes de CCTV, pero es el área que selecciona el personal o que sanciona también en algunos casos, y es de alguna manera está involucrada, ¿no? Entonces hay que conversar con los involucrados con respecto al servicio del área de CCTV. Hay que hacer un análisis de toda la estructura del área, en este caso del organigrama. Hay que revisar y analizar las funciones, los procesos y los subprocesos que se realizan en el área o que tiene que ver con el área. Por ejemplo, las compras de equipos. Ocurre a veces que uno presenta un proyecto o algún requerimiento y le traen otros equipos, y a la final no se obtiene el servicio o la información que uno quería, porque no le compraron los equipos adecuados. Porque para compras de equipo, para compra de estos dispositivos, el centro de control es muy técnico, ¿no? Ahí se tienen que encargar los especialistas, los técnicos, ¿no? Tipo de cámara, tipo de dispositivos, ¿no? Grabadores, DVR, NVR, ¿no? Hay una infinidad de equipos. Entonces uno tiene que ver cuál es el que más se adecua, y en estos procesos o subprocesos de compra es lo que uno tiene que analizar también, ¿no? Hay que analizar el almacenamiento. Okay. Continuando con el análisis, el análisis y las entrevistas al personal, a los trabajadores, debe ser de manera personal y a modo de diálogo. Se tiene que conversar amigablemente con el trabajador, con el encargado, con el supervisor o con el jefe o con el coordinador. No como un interrogatorio, ¿no? Para poder realizar un verdadero análisis que sea de utilidad, se tiene que conversar para obtener información. Si lo manejamos solo con encuestas o manera de un interrogatorio, no vamos a poder obtener información. Se va a perder la oportunidad de realizar el análisis, y lo único que vamos a hacer es que se invirtió tiempo, pero no se optimizó este tiempo de analizar, ¿no? Entonces se perdió prácticamente. Entonces para eso se debe entrevistar al personal, y esta entrevista debe ser a modo de diálogo. El entrevistador, para obtener información, porque a veces analizar, cuando uno entra a un proceso de análisis en algunas otras áreas, ayuda mucho solo la observación, ¿no? Me pongo a ver unos trabajos, por ejemplo un trabajo en altura, solo observándolo ya puedo darme una idea, puedo hacer un diagnóstico. En el caso de CCTV es diferente, ¿no? Ahí hay que entrevistar mucho al personal que está a cargo, que maneja los equipos, los que están involucrados. Entonces hay que prestarle atención a los entrevistados, a los trabajadores. El entrevistador tiene que organizarse y prestar atención. No puede ocurrir a la hora que está entrevistando a un trabajador que la persona que está haciendo el análisis, la auditoría, esté más atento a su celular
más atento a otras condiciones y no prestando atención al trabajador, ¿no? Ocurre muchas veces que incluso no le dice al trabajador, sigue hablando nomás, yo te estoy escuchando, y está contestando un WhatsApp, o está contestando algún mensaje del celular o viendo alguna actualización. Entonces, esto va a quitarle seriedad al análisis y no va a obtener información del operador. Por eso, la entrevista debe ser directa, de manera personal, debe ser a modo de diálogo, de conversación y aclararle, ¿no?, al operador o a los involucrados que es con la finalidad de mejorar el área, ¿no? Identificar debilidades, amenazas, con la finalidad de mejorar el servicio que brinda el área de CCTV. Entonces, la persona que realiza las entrevistas debe ser muy receptivo y prestar atención, estar atento y tomar nota, ¿no? También decirle al entrevistado, voy a tomar algunas notas de lo que me vayas diciendo para poder acordar, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el entrevistado pueda brindar más información. Y todo con el objetivo de mejorar el servicio de CCTV. Este es un modelo de cuestionario, ¿no? Cada uno puede utilizarlo. Lo que se recomienda es que por lo menos haya 10 preguntas claves, ¿no?, dentro de este cuestionario que puedan abrir la conversación, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas que dice, ¿se encuentra satisfecho con el puesto que desempeña? El trabajador va a marcar sí o no. En base a esa respuesta se abre la conversación. Si marca sí, ¿por qué? Entonces va a decir, sí, porque hay una buena relación con el supervisor, porque brinda facilidad. Entonces va a abrir la información. Y lo mismo si responde no. Entonces, es importante a la hora de las entrevistas también manejar un cuestionario, va a ayudar mucho. Y además, para el informe final de la persona que realiza esta evaluación, le va a servir para mostrar algunos indicadores, ¿no? Algunos gráficos. Otra pregunta puede ser, ¿tiene todo el material necesario para desarrollar sus funciones? Vamos a obtener muchas respuestas, o sea, una sola respuesta, en este caso el cuestionario, pero mucha información, ¿no? Muchos comentarios. Los equipos están en óptimas condiciones, ¿no? Existe carga laboral en sus funciones, ellos van a brindar mucha información con respecto a esto. ¿Ha sido capacitado en el funcionamiento de los equipos? ¿No? Hay que preguntarle, ellos van a responder ¿no? Que digan la verdad, no va a haber ninguna represalia ni nada por responder positivamente o negativamente, no hay ningún problema. Lo que vamos a obtener es información para mejorar el servicio de CCTV, servicio del centro de control. Continuando con el análisis, ¿no?, con el diagnóstico, hay que hacer una descripción de los puestos. Esto es importante, ¿no? Porque a veces tenemos operadores, un operador, dos operadores, tres operadores, y ellos no tienen claro el puesto, las funciones, sus responsabilidades, sus procedimientos. Entonces hay que analizar y hay que revisar si existe una descripción de puesto del operador de CCTV. Evaluar el desempeño laboral, ¿no? Hay empresas que aplican evaluaciones periódicas, cada 6 meses, cada 3 meses. Hay que revisar esa evaluación de desempeño laboral. Si no la hay que programarla, hay que organizar para contar con una evaluación laboral, ¿no?, del desempeño de cada trabajador. Verificar y revisar, ¿no?, analizar el programa de entrenamiento y capacitación del área de CCTV con la finalidad de observar, revisar si esos programas son los adecuados.
si esos programas de capacitación o entrenamiento son los que corresponden al área. Si en realidad están siendo capacitados con las funciones que ellos necesitan. Por ejemplo, lo que hemos visto, la parte legal, ¿no? Las normativas legales, debe estar incluidas las normativas legales dentro de una capacitación del operador de CCTV. Es obligatorio. Hay que realizar en el análisis, una lista de actividades para ver qué es lo que está haciendo y en ese listado de actividades seguramente vamos a encontrar duplicidad de actividades. Un operador hace lo mismo, el otro operador, el supervisor también repite lo mismo, ¿no? Entonces vamos a encontrar duplicidad. Al realizar este análisis vamos a poder eliminar esas duplicidades y optimizar el servicio. Lo que estamos revisando es qué es lo que se está haciendo, cuáles son las actividades con la finalidad de optimizar y evitar esto, ¿no? La duplicidad de actividades. Hay que revisar, hay que analizar si los tiempos son efectivos y no productivos. Hay que analizar la información que se brinda a través de CCTV. Hay reportes diarios, hay reportes de ocurrencia, existen reportes semanales, mensuales, hay análisis, ¿no? De la información que un centro comercial, por ejemplo, imaginen un centro comercial, una galería de 5 pisos, 5 cámaras por piso, ya en 5 tenemos 25 cámaras, entonces la cantidad de información que va a obtener durante el servicio en esas, a la hora que él está cumpliendo con sus funciones. Entonces, por eso se tiene que analizar y revisar cuál es la información que se está revisando y cómo se está transmitiendo. Hay que considerar esto en el análisis. A ver, voy a revisar ahí algunos chats. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen que el audio no se escucha. A ver, vamos a subir un poco más. Ok. Continuamos. El manual de funciones es también una herramienta importante del manual, perdón, del área de CCTV, del centro de control. No contar con el manual nos pone en desventaja. Por eso hay que analizar, hay que revisar el manual con la finalidad de ver si está actualizado, si existe o no. El contenido de un manual, ¿no? Un manual de funciones, es cuál es la misión del puesto, del cargo que tiene el área de CCTV, cuáles son las líneas de autoridad, hacia quién reporta, hacia quién comunica, cuál es su conducto regular, quiénes son sus subordinados, cuál es la responsabilidad que tienen los operadores, los supervisores, los coordinadores, el jefe de área, ¿no? Eso debe estar en un manual de funciones. Las líneas de coordinación, con quién va a interactuar el área, ¿no? El operador directamente no va a interactuar de repente con otra área, pero sí el supervisor, el coordinador, sí son los que van a coordinar. Y en este manual de funciones debe ir las funciones generales y las funciones específicas de todos los integrantes del área del centro de control, de videovigilancia. Se debe detallar. Entonces, debemos y estamos obligados a revisar el manual, verificar si existe y si existe, qué tan actualizado está. Por ejemplo, en estos momentos hemos tenido un cambio total, ¿no? de
del sistema de trabajo, de la forma de trabajo. Entonces hay que revisar si ese manual se ha actualizado en base a lo que se hace hoy. No es, seguramente vamos a encontrar muchos manuales con las funciones generales y específicas, pero del 2019. Y ya el 2020 cambió por completo. Entonces se tiene que actualizar. El manual de funciones del área, ¿no? Se tiene que actualizar. Y el manual de procedimientos también. En el manual de procedimientos se debe describir, ¿no? Debemos revisar si existe primero un manual y desde cuándo no se ha actualizado. Se debe describir en el manual la etapa inicial, la etapa central y la etapa final del trabajo del operador, del trabajo del supervisor, ¿no? Del supervisor de turno, del jefe del centro de control, del gerente del centro de control, cuáles sus procedimientos, ¿no? En el desarrollo del área de CCTV. Entonces, debemos tener una descripción detallada, qué es lo que hace cada uno. El no tenerlo nos va a llevar a desorganización, a fuga de información, a desmotivación de los trabajadores, conflictos también con otras áreas, ¿no? Por no contar con un manual de procedimiento. Este manual nos va a ayudar porque nos va a ir detallando lo que debemos hacer a la hora que se ingresa, durante el servicio y en la etapa final, ¿no? Saber, a la hora que ingresa tiene que hacer un reporte de cómo están los equipos, por ejemplo. Durante el servicio, las ocurrencias, lo que vaya observando, cómo lo va a reportar, cuáles son los niveles de reporte también, ¿no? De acuerdo a la gravedad. Y al final de su trabajo del día, qué es lo que tiene que reportar, cómo se tiene que relevar, cuáles son los equipos con los que se tiene que relevar. Entonces, si eso no está descrito en un manual de procedimientos, cada operador lo va a hacer a su manera. Si incluso teniendo un manual hay diferencias, ahora imagínense sin un manual. Por eso es que es importante contar con un manual de operación. En este manual, aparte de la descripción detallada de los procedimientos de trabajo del operador, del supervisor, coordinador, también se puede incluir gráficos con la descripción del trabajo. Algunas fotos también pueden ayudar, algún flujograma. Y en centro de control, por ejemplo, ayuda mucho, sobre todo en los equipos, alguna foto, alguna ilustración puede ayudar con los equipos porque al ser información técnica, no todos lo conocen. De repente el operador puede estar un poco más familiarizado con esa parte técnica, pero el supervisor no, ¿no? El coordinador está mucho más distanciado de esa parte técnica o no está familiarizado. Entonces, una ilustración o una foto lo va a ayudar a ubicar el equipo, la forma, la manera. Va a ser una guía, ¿no? Bueno, va a ayudar a un mejor desempeño del área. El flujograma también es importante incluirlo, porque en los flujogramas uno visualiza muy rápido, a veces sin necesidad de leer toda la descripción, ¿no? Porque ya todo lo simplifica en el flujograma. Ahí entra, ya se resume todo, ¿no? Entonces, los manuales de procedimiento deben tener la descripción de la etapa inicial, central y final del trabajo, algunos gráficos y un flujograma. Por ejemplo, ¿no? En una visita a un centro de control, a un área de CCTV, encontré este manual.
estaba sobre uno de los ductos que transportan los cables eléctricos y también pasaban cables de CCTV, ¿no? Entonces, ahí entra un tema de diseño y un tema de cuidado también, de orden. Acá sí vemos, había un periódico, o sea, las inspecciones también son importantes y vamos a hablar sobre eso también, ¿no? Entonces, los manuales deben estar actualizados, deben estar a la mano, deben estar en un área ordenada, ¿no? El área de CCTV debe ser una de las áreas más limpias y presentables, ¿no? En los casos que me ha tocado dirigir áreas de CCTV, lo que recomiendo al operador es que siempre haya una limpieza permanente. Mientras más se limpia, vamos a encontrar mejor orden. Ocurre mucho en las áreas de CCTV que almacenan un libro, almacenan otro y generalmente no se usa. Y aparte está en digital esa guía o ese documento y comienzan a almacenar y lo que genera es hacinamiento, ¿no? O comienzan a utilizar el área de CCTV para comenzar a colocar cajas, algunos equipos, algunos productos por un rato y ese rato termina en semanas y meses, ¿no? Se deben analizar procesos y subprocesos también. Para tener un servicio eficiente se debe analizar el proceso o si es subproceso, el almacenamiento de los equipos. Cómo se están almacenando los equipos, dónde se están almacenando. Se debe hacer un mantenimiento, ¿no? El proceso de mantenimiento y reparación. ¿Quién es la persona que va a hacer el mantenimiento? Si va a ser una persona de la empresa, si va a ser el operador, si va a ser un tercero, ¿no? Hay que revisar ese proceso. Si es un tercero, con mayor razón, hay un tema de seguridad de la información. Si le van a hacer mantenimiento a un equipo, por ejemplo, se lleva un DVR, la información que están en los discos de ese DVR, cómo se va a hacer, eso debe estar detallado en los procedimientos. Para eso se tienen que analizar los procesos. El proceso de compra también se debe analizar, la adquisición de los equipos, las compras, para no tener sorpresa, ¿no? En una oportunidad, en una empresa donde laboraba, se compraron equipos muy caros, pero no fueron eficientes, ¿no? Entonces, cuando ya están comprados, cuando ya están instalados y no son eficientes, ya no se puede hacer nada, ¿no? Porque ya se hizo el gasto, se invirtió tiempo y no se llegó a obtener lo que uno deseaba, ¿no? Entonces, justamente porque había un conflicto entre el área de compras, el área técnica, y eso termina con las consecuencias que hay una mala implementación. También hay que analizar la selección de personal, ¿no? Es una parte muy sensible. A veces se encarga por un tema de confianza o recomendación en determinada área, pero no se debe exonerar de los controles, de las revisiones personales, ¿no? De las evaluaciones personales. Cuando se va a seleccionar un trabajador para el área de CCTV, se deben cumplir los procedimientos, por eso se debe elaborar, ¿no? Revisar los manuales de procedimientos para poder ver si esa selección va a ser. Si no tenemos un procedimiento de selección de personal del área de CCTV, vamos a sufrir cuando lo seleccionen, porque no sabemos si va a ser de acuerdo a mis necesidades o de acuerdo al criterio de la persona que lo seleccione. En este análisis de procesos y subprocesos se tiene que identificar cuáles son los problemas. Por eso, parte de este análisis son las entrevistas. Y en esta identificación de problemas se tiene que
detectar si hay duplicidad de funciones, ¿no? Si hay carencia, si hay demora, a veces incluso hay formatos y se duplican los formatos, lo manda uno, lo manda el otro, y a veces el gerente o jefe termina recibiendo 3 o 2 reportes iguales, ¿no? Y lo único que va a generar es que él termine por no interesarle la información, ¿no? Va a tener desinterés y ya no le va a prestar atención a los reportes. Hay que analizar los puntos críticos también, el costo, ¿no? A veces equipos muy caros no necesariamente son los más eficientes. Hay que evaluar el rendimiento, el servicio de los contratistas, ¿no? Ocurre a veces que se malogra un equipo y está ahí una 2 semanas parado el equipo. ¿Y por qué no lo han mandado a reparar? Y la respuesta es no, es que el proveedor todavía no viene porque la orden de compra recién lo mandó y el área de compras está esperando la confirmación y ya pasaron 2 semanas, 3 semanas que el equipo sigue parado ahí. Entonces, en el análisis se tiene que detectar esas deficiencias para poder corregirlas, ¿no? Para mejorar, ¿no? Que sea una oportunidad de mejora. Los reportes e informes. Con respecto a los reportes, generalmente son de manera diaria, ¿no? En algunos casos los centros de control informan solo cuando hay algunas ocurrencias. Mi recomendación es que haya un reporte diario con información objetiva, no comentarios. Ocurre mucho, es inevitable, pues, ¿no? Cuando una persona observa por medio de cámaras algún robo o algún hurto, algo que no está bien, que tiene que informar, y ocurre mucho con el operador o la persona que reporta, que hace algunos comentarios sobre eso. No es posible que la persona estuviera de esta manera, el seguridad estaba distraído y no, ¿cómo es posible que no esté atento? ¿No? Comienza el operador a ponerle su sentimiento al reporte y yo recomiendo que la información que se envía por CCTV sea sin ese sentimiento, sin comentarios, sin hacer alguna apreciación sobre lo ocurrido. En este caso, y se debe detallar en el procedimiento y las funciones del operador, debe ser información objetiva, reportar lo que ha visualizado, nada más. Y se lo debe capacitar sobre eso. Y en las funciones y procedimientos del supervisor, seguro a él le corresponde hacer ya un análisis, comentario, conclusiones y recomendaciones para que se tomen decisiones. Pero la primera información que sale del operador debe ser objetiva, no debe dejar de lado el sentimiento, hay que entrenarlo. Por eso hay que revisar las capacitaciones para ver si se lo ha capacitado sobre eso también. Porque ocurre que a veces los operadores dicen, pero ¿por qué reporta de esa manera? Que nadie me dijo nada, dice, ¿no? Siempre lo he reportado así, ¿no? Hay que fijar horarios de entrega de la hora del reporte. Si es en la noche, si es en la mañana, si es en la tarde, pero hay que fijar horas de entrega de reporte y informar a la persona que va a recibir el reporte, que puede ser el jefe o un gerente, a tal hora, todos los días te va a llegar este reporte, ¿no? Entonces, la información, si es objetiva y hay información relevante, va a ir generando interés en las personas que reciben el reporte y van a comenzar a leerlo. Tiene que ser un reporte amigable, muy sintetizado, ¿no? Hay que establecer destinatarios a quién se le va a enviar el reporte. Hay que establecerlo para que diariamente se envíe eso. Generalmente se le envía al jefe de operaciones, al gerente de operaciones, porque
estar informado sobre el negocio y al gerente general, ¿no? Y estos reportes deben ser firmados por los remitentes, ¿no? Ocurre mucho con los operadores de CCTV que envían información pero no lo firman, colocan área de CCTV o centro de control, pero no colocan su nombre, ¿no? Eso es muy importante, le da otra cara al área de CCTV cuando comienzan a identificarse el que ha elaborado el reporte, ¿no? Y eso ayuda para la misma área, porque a veces puede estar de día libre y uno está revisando el reporte porque hay una situación ahí relevante, entonces si le colocamos unos indicativos o las iniciales del nombre que hace el reporte, vamos a poder identificarlo y consultarle directamente y no estar perdiendo el tiempo en, oye, ¿quién reportó esto? Pregúntale a uno, pregúntale al otro, hasta que se da con quién elaboró ese reporte, ¿no? Este es un modelo de reporte simple, diario, ¿no? Donde se coloca el logo de la empresa, la unidad, quien reporta, la fecha, código del formato y donde se puede ir reportando de manera diariamente. Yo recomiendo que estos reportes puedan elaborarse en Excel porque en base a eso puedo manejar una base de datos, ¿no? Entonces me va a ayudar mucho. En estos reportes voy a poder hacer una apreciación de la situación actual, voy a sacar unas conclusiones y unas recomendaciones. También la información que yo comience a organizar, a almacenar, me va a brindar la facilidad de poder elaborar cuadros estadísticos y gráficos, ¿no? Ocurre mucho que uno a veces llega con un informe de 10, 15 hojas para entregarle al gerente general sobre la información y resulta que no lo lee porque los gerentes no tienen tiempo para leer, ¿no? Pero si le entregamos un cuadro estadístico, unos gráficos, es muy seguro que lo va a leer. A ver, vamos a hacer una pausa y David levantó la mano. David, por favor, adelante. Puedes intervenir. Que no has levantado la mano de casualidad. A ver, hay unas preguntas. Voy a contestar algunos comentarios, algunas preguntas. Dice, ¿cómo es la duplicidad de actividades? Voy a dar un ejemplo. Bueno, por ejemplo, el reporte de CCTV lo elabora el agente de seguridad. Esto ocurre mucho en los centros de control. Él lo redacta todo y se lo pasa al supervisor para que el supervisor le dé una leída, una mirada y el supervisor lo envíe por correo. Cuando el operador ha sido entrenado, ha sido capacitado en enviar reportes, el operador mismo es el que tiene que enviar el correo y lo libera al supervisor de otra vez estar revisando, ¿no? Porque ocurre mucho que dice, no, antes de enviarlo quiero leerlo yo primero. ¿No? Ahí comenzamos a tener demoras y duplicidad, ¿no? Entonces, tranquilamente el operador, si lo he capacitado, me he tomado el tiempo de capacitarlo en elaboración de reporte, en ortografía también, porque a veces hay algunas deficiencias con la ortografía y el mismo operador puede enviar su reporte escrito por el operador, puede llegar a las jefaturas y a las gerencias sin ningún problema. Ya en la estructura se sabe que el supervisor es el que está a cargo de ese manejo, ¿no? Donde el operador tranquilamente puede enviar el informe
sin necesidad de estar leyéndolo, supervisando, revisándolo, corrigiendo, ¿no? Ahí se pierde tiempo. Pregunta dónde se escribe en relevo, hora de reporte. Bueno, eso hay que establecerlo, ¿no? Hay que establecer en el área de CCTV, y por eso es el análisis que se debe hacer, y conversar con los usuarios, ¿no? Con las personas a quien se va a informar cuál es la hora más conveniente. Les doy un caso. Yo he trabajado en unidades mineras y el reporte por ejemplo, de hoy día viernes, salía mañana a entre 7 y 8 de la mañana, llegaba a todos los gerentes. Entonces, el gerente de turno, el gerente de operaciones de la unidad minera, esperaba el reporte. Y cuando se pasaba la hora, porque ocurre a veces, llamaba por teléfono a decir, ¿por qué no le envían el reporte? ¿No? Porque él ya sabía que se había establecido entre las 7 y 8 de la mañana el reporte iba a estar enviado. Sabía que a él se le iba a llevar. Trabajé en Huancavelica, el reporte se le entregaba al gerente de la unidad minera, al gerente de operaciones, y ese mismo reporte llegaba a Lima, ¿no? A la central de Lima con el gerente general. El gerente de seguridad ocupacional también recibía el reporte. Entonces, y lo enviaba el agente de seguridad. Entonces, eso es establecer, ¿no? Conversar con las áreas a quién le voy a brindar el servicio, porque es un servicio el área de CCTV. Nos preguntan si es obligatorio la firma en cada reporte, ¿no? Porque hay 3 participantes al ser 3 turnos. Es correcto. Lo que yo recomiendo es que al finalizar del texto le ponga las iniciales. Entonces el reporte es uno solo. Y yo por las iniciales, por ejemplo, yo Martín Fernández le pongo MF al terminar el texto del reporte. Entonces esa sería como la firma, ¿no? Y el último, el que está en el último turno, en el tercer turno de amanecida, o el que entra en la mañana, es el que envía, él debe firmarlo. Entonces ya uno ve que el reporte lo elaboraron y hay un orden, puede identificar, no para acusarlo, sino para preguntarle, oye, ¿qué pasó? Dame una información más, o en qué hora fue, para comenzar a revisar la información. Nos preguntan qué reporte tiene más validez, el de control o el de supervisor. Son 2 cosas diferentes, ¿no? El supervisor es operativo, no depende del área del centro de control. Si el supervisor es el encargado del área de control también, debe ser un solo reporte. No puede haber 2 porque ahí estaría otra vez duplicando las funciones. Entonces, pero si es el supervisor de seguridad operativo, él hace su reporte de la operación, de su supervisión, de sus controles, sus visitas a los puestos, todo lo que él ha realizado en el día. El área del CCTV es otro reporte, que no debe estar en acuerdo, no pueden decir, no, yo voy a poner esto, tú pon el otro. No, puede haber una coordinación por algunas cuestiones de apoyo, pero son independientes, ¿no? Ok, continuamos. Este es un cuadro en Excel donde, aparte del reporte, porque el reporte es diario, va un texto ahí, se describe lo que ha ocurrido en el transcurso del día. Pero acá ya comienzo yo a registrar, este es el reporte en un cuadro del mes. Este es un mes, es un ejemplo. Donde, por ejemplo, en un centro comercial puedo anotar ingreso de clientes, el primer día, el 2, 3, 4, hasta el día 31 del mes. Las ocurrencias que ocurrieron, celulares encontrados, peleas, intervenciones, clientes que informan que le robaron sus pertenencias, accidentes de tránsito para los centros comerciales que tienen
plazas de estacionamiento, ¿no? Puede ser de utilidad para el área de seguridad ocupacional también, porque acá tenemos incidentes peligrosos que ocurrieron en el mes. Entonces yo acá ya no ingreso texto, sino ingreso numéricos, ¿no? Ingreso números de lo que ocurrió. Voy a tener al total una cantidad de situaciones que ocurrieron, ¿no? Primeros auxilios, caídas, esto es referencial y cada uno puede ir adecuándolo a su propia realidad, a lo que va ocurriendo en el centro de trabajo. De repente solo tiene una o dos cosas, eso va a ir creciendo conforme se vaya ingresando información. Este es de una sede, si es que manejo una sede. Este es otra sede, ¿no? Otra información, el mismo cuadro, la misma información. Esto no toma mucho tiempo, porque si de manera diaria el operador va ingresando la información, voy a poder obtener un total a fin de mes. Esto incluso es inteligencia, ¿no? Me va a poder dar un análisis, una apreciación de lo que está ocurriendo en el establecimiento, ¿no? En la empresa, en la institución. Entonces, una sede, tengo otra sede con diferente información y acá lo junto. En el mes de mayo, por decirlo, en la sede número 1 ocurrió esto. En la sede número 2 ocurrió esto. Si solo tengo 2 sedes, si tengo 3, si tengo 4, si tengo 5, voy a poder adicionar, ¿no? Esto lo manejo en Excel, le pongo las fórmulas y comienzo a sumar. ¿Y qué me va a arrojar? Me van a arrojar gráficos. Voy a poder elaborar gráficos. Si yo le presento a mi gerente un informe con solo texto, estoy seguro que no lo va a leer. Y va a ser difícil obtener su atención. Gerentes están pensando en muchas cosas, tienen en la cabeza como para estar poniéndose a leer el informe de un supervisor, un jefe de área. Pero si le llevo cuadros o gráficos, estoy seguro que van a prestarle la atención, ¿no? Y en una hoja voy a poder darle mucha información que va a poder ser motivo de una conversación, donde yo pueda darle una apreciación, unos comentarios, unas conclusiones, incluso recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, acá que los celulares han sido encontrados, internados en custodia. Tengo 17 celulares. Acá tengo intervenciones a personas sospechosas. Entonces, esto incluso me puede ser de utilidad para comenzar a sustentar el pedido de algunos equipos más, de algunos requerimientos de dispositivos, ¿no? De cámaras, ¿no? En tal lugar está habiendo mayor incidencia. Me va a dar información. Por ejemplo, accidentes laborales. Puedo graficar, ¿no? Estos accidentes laborales, pues esta información va a ser de utilidad para el área de seguridad ocupacional. No tengo que entregarle el reporte ni toda la información, solo le entrego el gráfico al jefe de seguridad ocupacional. Ahí tienes información que puede ser de utilidad. Ustedes comienzan a brindar esta información y los jefes de área van a comenzar a sentir que son un aliado, van a comenzar a pedirle información, a coordinar con ustedes y va a haber un apoyo mutuo, ¿no? ¿Cómo el operador sabe que es un incidente? ¿Cómo sabe que es un incidente peligroso? ¿Cómo lo registra como incidente el operador? Porque lo capacito. La capacitación se lo puedo pedir al jefe de seguridad ocupacional. Entonces comienza a ser un aliado, comienza a tener un operador capacitado, entrenado, como para poder reportar. Porque si no sabe de esto, no va a poder informar, ¿no? Por ejemplo, acá, un centro comercial, caída, presión arterial, clientes con presión arterial, atenciones, ¿no? De primeros auxilios, con presión arterial, desmayo, epilepsias, ¿no? Entonces, esto justifica que tenga un plan de primeros auxilios, no solo para el área de CCTV, porque difícilmente van a ir a atender, pero sí
para la empresa, para las personas que están en la operación, necesitan estar capacitados, porque en el desmayo se pudo ver que, por ejemplo, no atendió bien, pues no le brindó adecuadamente los primeros auxilios. Entonces, los gráficos ayudan mucho, ¿no? Los supervisores, los coordinadores, los jefes de área, los jefes del área de CCTV deben manejar su información mucho en gráficos. Si el operador de CCTV no maneja el Excel, hay que capacitarlo en el Excel para que pueda brindar, elaborar esta información, comenzar, y también lo puede entender y se identifique. ¿Qué pasa si tengo un operador que no entiende el gráfico porque no lo hace, no ingresa en la información? No se va a sentir identificado con la problemática, con el área, ¿no? Por ejemplo, acá hay una información de ingreso de clientes a un establecimiento comercial. Por la puerta 1, por la puerta 2, por la puerta 3, 22.257 personas en el mes, de entre dos sedes. Entonces, esto significa que hay mucha gente ingresando, hay un movimiento, de repente necesito colocar más cámaras, ¿no? Va a justificar cuando comienzo a entregar reportes con cuadros, con gráficos, me va a ayudar mucho. Esto es adicional, ¿no? Esto es un reporte mensual, adicional al reporte diario, ¿no? Que hemos conversado. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de unas personas, unos contratistas, estaban realizando un trabajo y tenemos a uno de los contratistas sin casco, sin guantes y seguro sin zapato, y nadie agarrando la escalera. Si yo capacito al operador de CCTV en trabajos en escalera, cuáles son las condiciones, los requisitos que se deben cumplir, va a poder reportar y voy a poder ponerlo en los gráficos, ¿no? Entonces voy a tener, y por eso hablaba al inicio, de comenzar a tener un servicio eficiente y excelente de CCTV, de utilidad para la empresa, no de gasto, sino de inversión. Con ganas van a elaborar un presupuesto para capacitar a los operadores, para capacitar al supervisor, capacitar al coordinador, al jefe de área en sistemas de centro de control. Ok, ahora vamos a pasar a la seguridad en el área del centro de control. Hay que tener cuidado ahí con el celular porque están generando algunas marcas en la diapositiva. Ok, la seguridad en el área. No ingresar con bebidas ni alimentos. El área de CCTV no se puede, el agua de repente podrían tener un bidón cerca, pero no el vaso cerca a los equipos a la hora que estoy manipulando, porque ocurren los incidentes, los accidentes y termino malogrando los equipos porque cayó agua, cayó alimento. No celulares, no cámaras, no filmadoras del trabajador o del operador. Y esto es una recomendación. En mi caso, por un tema de seguridad de la información del área, no permito celulares. El operador no puede entrar con el celular, no puede entrar con cámaras ni filmadoras al interior. Si hay alguien que ingresa con un celular, por ejemplo un auditor ingresa con un celular para tomar imágenes, ¿no? Como me ha ocurrido a mí, con autorización, ¿no? Con autorización expresa, y eso debe estar en los procedimientos, ¿no? En los manuales, en el procedimiento de ingreso de visitas, por ejemplo, ¿no? Se debe establecer. Y todo esto por seguridad, no ingresar con UCB, se deben bloquear los accesos a UCB, ¿no? Si uno habla con el área de sistemas, puede configurar el UCB para que solo tenga acceso, por decir, el supervisor, ¿no? Es un personal ya de confianza, y así comenzar a restringir, porque en un establecimiento ocurren diferentes situaciones y
y no es conveniente por un tema de la ley también de protección de datos, de que esa información salga de la empresa. Entonces, y a veces salen sin mala intención por un tema de mostrarle a alguna otra persona y esa filmación o esa foto terminan en una red social o algo, perjudicando a la empresa, ¿no? Hay que tener una relación de personas autorizadas. Este es un tupper con canchita, por ejemplo, que encontré en un centro de control, ¿no? A la hora que estuve visitando, revisando el sistema, ¿no? Y a eso me refiero cuando digo no ingresar con bebidas ni alimentos. Si hay una regla, si hay algo establecido, esto sería una falta y los operadores estarían incumpliendo una falta. Debe haber un control estricto con respecto al ingreso. Como parte de seguridad del área del centro de control, las luces de emergencia deben estar operativas, deben haber linternas operativas, botiquín de primeros auxilios en el interior del área. En el centro de control hay personal las 24 horas, o el turno al que esté ya hay una persona, lo mejor es tener un botiquín, los extintores adecuados. En un área CCTV debe haber extintor de CO2, ¿no? He encontrado en algunos casos extintores de polvo químico, que no es lo recomendable. La normativa incluso exige, la normativa de extintores exige que sean extintores de CO2, que es limpio, ¿no? Es un agente limpio. Y con respecto al diseño del centro de control, no voy a entrar en un diseño específico, ¿no? Porque es un trabajo muy grande, ¿no? Es un tema muy amplio, pero hay algunas cosas básicas que hay que respetar en un centro de control. Uno es la parte ergonómica, ¿no? El requisito ergonómico, en sillas y mesas. ¿Qué ocurre? Muchas veces se trabaja el panel, las cámaras, ¿no? Los televisores que están ahí para visualizarlo por medio de cámara, y se olvidan de la mesa del operador, se olvidan de la silla del operador y le traen cualquier escritorio y una silla de algún área de por ahí que consiguieron. Entonces eso termina generando cansancio, incomodidad al operador y no realiza un buen servicio. Lo que yo recomiendo es una silla muy confortable. Compren una silla tipo gamer, ¿no? De estos que juegan, que tienen su respaldar, muy cómodos, y van a ver lo felices que van a estar los operadores y cómo van a realizar el servicio. Hay que, y pregúntenle a ellos también sobre el diseño de la mesa, porque a veces se consideran diseños como un escritorio y son muy chicos para los dispositivos que ellos utilizan y el desplazamiento que tienen, ¿no? Entonces a veces necesitan unas mesas un poco más anchas de las normales. Hay que, recomiendo también elaborar una memoria descriptiva del centro de control. Esto es una descripción detallada de los equipos que conforman el sistema del centro de control. No es un inventario, sino es un detalle de cómo está instalado, de qué manera se hace uso de este sistema, ¿no? La memoria descriptiva ayuda mucho para entender y comprender el centro de control. Hay que tener entre los archivadores el plano eléctrico, los planos de distribución de las cámaras. Entonces, es importante saber dónde están las cámaras. Parte del inventario también es la distribución de cámaras, pero también la ubicación. Hay que establecer como parte del procedimiento que las cámaras no se muevan, ¿no? Porque a veces ocurre mucho que se mueve de un lugar para otro, le mejoro el enfoque para un lado, lo muevo y todo, o a la semana estoy cambiando de ubicación la cámara.
Entonces se debe hacer un análisis, ¿no?, más profundo de cuál es el objetivo de la cámara, cuál es la misión de la cámara. Entonces hay que tener planos de esto. Respaldo de energía, en caso se vaya la luz, ¿no? Hay unos UPS que van a brindar soporte mientras no tengamos energía. La instalación del aire acondicionado es importante, los equipos deben estar enfriados. Ocurre muchas veces que el que más frío siente es el operador y no el equipo, ¿no? Porque está mal ubicado el aire acondicionado, le da directo al operador en vez de enfriar el equipo. Entonces, el aire acondicionado es para mantener los equipos enfriados. El área debe estar con sus señalizaciones de seguridad, con su sistema contra incendios. No olvidar que el área de CCTV es parte de la instalación. Debe contar con sus extintores, detectores de humo. Si existen rociadores, todos deben estar operativos, ¿no? Hay que diseñar en lo posible, hacer al menos un plano que nos pueda orientar. Lo peor es no tener nada y comenzar a implementar un centro de control. Se debe comenzar por el diseño, ¿no? Y ahí hay muchos especialistas que pueden ayudar con respecto a al diseño del centro de control, respetando esto, ¿no? La parte ergonómica, los planos, una memoria. Toda esta información debe estar archivada dentro del área, ¿no? Si instalo, por ejemplo, aire acondicionado y cuando se malogre, ¿quién es el que le va a dar mantenimiento? La autorización para el mantenimiento. ¿Cómo voy a supervisar a la persona que está realizando el mantenimiento dentro del área? Todo eso debe estar detallado en un manual, ¿no? Establecer las alturas de los monitores, ¿no? Las sillas, la mesa. Hay que comenzar a planificar, ¿no? Ayudarnos con alguna planificación, con alguien que conozca de los diseños, ¿no? Para no hacer algo a la aventura, ¿no? He visto algunos centros de control donde comenzaron a colocar los monitores y le faltó espacio y ya no entraba el otro monitor, ¿no? Entonces, justamente porque no hubo este diseño, no se tomó en cuenta, ¿no? Hay que tener cuidado. Después, hay algunos comentarios ahí en el chat, voy a avanzar y al final los leo todos, ¿no? Ya estamos por terminar. Las inspecciones, hay que realizar inspecciones al área, no estamos libres de los equipos se deterioran, los equipos se gastan, hay que planificar inspecciones. También es válido inspecciones inopinadas, ¿no? Esto es manejo del supervisor del área, en coordinación con su jefe. Y hay que inspeccionar y verificar el funcionamiento de los equipos y dispositivos que están conectados al centro de control, ¿no? Porque yo puedo inspeccionar el área, hago inspecciones inopinadas al área, al centro de control, todo está bien. Pero resulta que el detector de humo que me manda la señal al centro de control está mal logrado y ese está ubicado en otro lugar y en otra área. Entonces también tengo que verificar que los equipos que están conectados al centro de control estén operativos. Porque puede ocurrir un incidente y lo primero que van a preguntar es ¿por qué el centro de control no reportó? Y el centro de control, ¿no? Que estaba malogrado. ¿Y por qué no se corrigió, no se reparó? Pero ya está el siniestro, ¿no? Se deben verificar todos los equipos, porque está la señal, por ejemplo, de esta palanca de alarma, de palanca de emergencia, llega al centro de control. Entonces hay que verificar la operatividad, hay que coordinar, exigir, conversar con el área involucrada, que puede ser el área de seguridad ocupacional, que revise e informe sobre la situación de estos equipos.
no necesariamente el operador va a salir a chequearlo, pero para eso existen otras áreas, ¿no? Con las cuales están involucradas y también interactúan con el área de CCTV. Acá, por ejemplo, esto es un rociador de agua, ¿no? Un sprinkler. Y le colocaron un bloqueador porque iban a hacer trabajos ese día en esa área, en ese ambiente. Entonces, y terminaron los trabajos y se retiraron y se olvidaron de sacar el bloqueador. Entonces este sprinkler estaba inoperativo a pesar de que no había nadie ahí ya, nadie trabajando. Entonces, y ahí es donde debe estar atento el área de CCTV. Si hay trabajos, debe tener un checklist, exigir, coordinar con el supervisor, con el encargado, para que todo quede ok, ¿no? Y no tengamos esta sorpresa. Hay paneles, ¿no? A veces uno pregunta y dice, no, presione 1, 2, 3, 4, 5, 6 y enter. Pero se presenta otro problema y el operador lo único que sabe es apretar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Es lo único que le enseñaron. Entonces hay que capacitarlos correctamente sobre el uso de los paneles. Hay algunos paneles que son más sofisticados todavía y ya cuando es más sofisticado ya uno ni se acerca, ¿no? Entonces, pero si lo capacito al operador, ¿no? A veces se encuentra un operador que le pregunta a uno y cómo funciona esto y no sabe. No, eso solo lo sabe tal persona. ¿Y dónde está? No, él está de vacaciones ahorita. Si pasa algo, si ocurre algo, nadie sabe cómo manipular los equipos, ¿no? Hay que inspeccionar las áreas porque si no vamos a encontrar así, ¿no? Los equipos de esta manera, ¿no? Y esto es muy frecuente y por eso las inspecciones ayudan mucho, ¿no? Hay que inspeccionar y informar, ¿no? Tener nuestros formatos para reporte. Y en la capacitación y entrenamiento deben estar cuál es el objetivo del área, elaboración de reportes, cómo se van a elaborar los reportes, los informes, la redacción. Ocurre mucho errores ortográficos en los reportes y a veces no solo son errores, no son horrores, entonces hay que evaluar, ¿no? Y eso puede ser algo que se debe considerar en el perfil del operador. Si va a reportar directamente a la gerencia, entonces debe tener una buena redacción. Y es también un tema de entrenamiento, de lectura, ¿no? Hay que capacitar al operador. Y conocimiento y manipulación de los equipos, los dispositivos, como les mostré en la foto anterior, o sea, hay momentos donde uno llega y dice, no, yo no estoy a cargo, o justo salió de vacaciones alguien y designaron a otro operador para que releve, pero él no está capacitado, pero ya está adentro, ¿no? Ya está haciendo el servicio, entonces debe ser bien capacitado. Hay paneles muy sofisticados donde con capacitación uno puede controlar y dominar esto, ¿no? Sin ningún problema. Pero si no ha sido capacitado, si no le han enseñado, si no ha hecho ejercicios, si no ha entrenado, ni siquiera se va a querer acercar a esos paneles, ¿no? Bueno, el reporte de personas sospechosas, esto es algo que ocurre en los establecimientos comerciales, ¿no? Ya estamos en la parte final. Ocurre mucho que los operadores imprimen la foto y le mandan la foto al de seguridad.
pero no le dan más datos, solo le ponen la foto, le dan la foto y ya, ¿no? Entonces, después cambia esa seguridad o descansó, fue su día libre, salió de licencia, vacaciones, la foto queda, llega otro trabajador y no, y no sabe de qué se trata la foto, porque solo le imprimieron la foto o le enviaron por algún medio digital la foto. Entonces, y las consecuencias es que la misma persona que robó o tuvo un problema 2 semanas, 3 semanas atrás, volvió a ingresar, nadie le dijo nada, otra vez volvió a ingresar y entran y salen, ocurre mucho en los centros comerciales, justo por eso, ¿no? Entonces, debe haber un manejo claro, un manejo establecido, cubriendo la parte legal para el reporte de esta información. Debe haber lugar de ocurrencia, fecha y hora de ocurrencia y una descripción de lo que pasó. O sea, si le mando la foto a alguien, este individuo acostumbra a acosar a las mujeres cuando ingresa al centro comercial. Entonces, le mando una descripción, voy a tener la referencia. Va a ayudar al personal y al equipo de seguridad, ¿no? Algo así. Un reporte, la descripción, ¿no? El lugar y ahí la información que puede ayudar, ¿no? Lugar de ocurrencia, fecha y hora de ocurrencia, descripción de la ocurrencia. Con la foto, en realidad me va a ayudar mucho. Yo acá he tapado la foto por un tema de información, ¿no? Como es una capacitación abierta, pero establecer un reporte de cómo comunicar las situaciones sospechosas, las personas sospechosas, los delincuentes, ¿no? Puede ayudar al servicio de seguridad. Coordinar con el servicio de seguridad qué es lo que necesita también. De repente yo tengo una óptica como operador de CCTV, pero él necesita otra información. El agente que está en la puerta necesita otra información. El agente que está en el patio necesita cómo se le brinda esa información, de qué utilidad, cómo va a ser de útil para el servicio. Ok, hemos llegado a la parte final. Vamos a revisar algunas preguntas y comentarios. Ok, dice, en plantas alejadas de la ciudad, ¿cómo sería ese reporte según su cuadro? Como comenté, el reporte nosotros lo enviamos de Huancavelica y llegaba a la gerencia de la unidad minera y luego y también llegaba a la gerencia corporativa en Lima. Entonces, y si no tengo el modelo, puedo conversar con las áreas, incluyendo con el gerente, porque al inicio no recibían, cuando yo entré a trabajar, no recibían estos reportes. Entonces conversé con el gerente y le expliqué la idea. Y le dije que íbamos a hacer una prueba con la información y después de una semana él iba a dar sus comentarios. Entonces dijo, mira, esto no entiendo, esto no es necesario, yo necesito esto. Necesito, por ejemplo, para mí no era importante la cantidad de camiones que salían con producción, pero para él sí, ¿no? Entonces, comienzo a elaborar un reporte en base a la necesidad del que va a recibir la información. Hagan la prueba, conversen con las áreas, conversen con el que va a recibir la información y van a ver cómo van a optimizar esa información. Bueno, dice, en un área ya establecida de control de cámaras se puede recondicionar la misma. Las inspecciones a los equipos lo debe realizar la empresa o la empresa que brinda un operario del centro de control. Como explicamos al inicio, si nosotros revisamos la estructura, las funciones, el manual de funciones, el manual de procedimientos y todo se establece ahí, vamos a tener un orden de quién lo hace, para no estar designando a última hora o sobre la marcha.
¿no? Tiene que haber un orden. Ok, acá nos dice un operador de CCTV necesita autorización SUCAME. Un operador de un centro de control, si es interno de una empresa, no necesita SUCAME. Pero ocurre mucho que las empresas de vigilancia son las que brindan el servicio de CCTV. Entonces, el operador, al ser parte de la empresa de vigilancia, necesita su carnet SUCAME. No como operador, pero sí al pertenecer a la planilla de la empresa de vigilancia, ¿no? Ok, Ojado nos dice, ¿podrá compartir su diapositiva? Sí, el día de mañana, en el transcurso del día, estaré enviando esta diapositiva y algunas normativas. Y cualquier consulta, ahí tienen el teléfono, el WhatsApp, nos hemos estado comunicando por WhatsApp, por correo, y para brindar información y les pueda ser de utilidad, ¿no? La finalidad de esta charla es que la información le pueda ser de utilidad en el servicio que ustedes brindan o donde se encuentren laborando. ¿Ok? Sí, Martín, buenas noches. Sí. Sí, adelante. Quería hacerte una consulta. Sí. Bueno, te voy a consultar dos preguntas a ver si me puedes dar una idea, a ver cómo se podría solucionar o no. Por ejemplo, había un caso, en una empresa donde yo trabajaba, ¿no? Una vez se perdió un bien, ¿no? Una computadora, ¿no? Y bueno, al final el operador CCTV, bueno, él me indicó que enviaba los reportes, ¿no? O sea, no sé si hacía claramente los reportes, sino que él acumulaba los videos, dice, ¿no? Por carpetas, por fechas, ¿no? Y los días viernes me indicó que generaba como un reporte general de toda la semana, ¿no? Y se lo enviaba al administrador que se lo había solicitado, ¿no? Entonces, cuando ocurrió este hecho, pues, ¿no? Tanto los de vigilancia le echaban la culpa al operador, ¿no? El operador decía que no, que las cámaras, que justo en ese momento las cámaras no funcionaron, ¿no? Entonces, no sabían a quién echar la culpa, pues, ¿no? Entonces, de ahí como habían dos personas nuevas, trataron de echarle la culpa a las personas nuevas, en realidad no. Vino la policía, al final no sé en qué habrá quedado ese caso, ¿no? Pero por ejemplo, los de seguridad, los vigilantes, decían ellos, por ejemplo, me indicaban que los autos que entraban no abrían tampoco las maleteras para ver si, ¿no? Si sacaban algún bien, ¿no? Los dejaban pasar, entrar, ¿no? Y también ellos echaban la culpa al de CCTV porque decían que a ellos les gustaría tener, ¿no? Como vigilar ellos mismos, ¿no? Y no que hubiera otra persona aparte que vigile lo de las cámaras, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría tomar, qué medidas se tendría que hacer, ¿no? Para tratar de reordenar todo eso, ¿no? Yo recomiendo que el área de CCTV no sea manejada por el área de la misma seguridad. O sea, tiene que haber un paralelo. Es mi recomendación. Hay algunos casos donde no necesariamente es así, pero es mejor separarlos. El área de CCTV no ejerce un control tampoco por el área de seguridad. Pero a veces esto se equivoca y terminan haciéndolo como que son los jefes justo porque observan todo, ¿no? Entonces, y ahí es donde deben coordinar las áreas. Hablo con el encargado de seguridad patrimonial, le digo, mira, necesitamos cubrir esto, yo soy el apoyo en esta parte y tú el apoyo en esta parte física, ¿no? Por ejemplo, hemos observado que no hay la revisión de la maletera, incluye en tus procedimientos la revisión de la maletera, conversa con la gerencia general para ver si eso está permitido o no, ¿no? O sea, por eso no pueden haber medidas solo de parte de solo una apreciación, porque la empresa es grande, ¿no? Entonces, Claro. necesita, Eran varias áreas, como 10 áreas. Claro, se necesitan coordinar. El problema es que cuando comienzan a haber robos, comienzan a haber pérdidas, comienzan a buscar culpables, ¿no? Seguridad, CCTV, lo almacenó, no lo almacenó. Entonces, todo eso debe tener un procedimiento.
todo eso debe tener un orden, dónde se almacena, dónde se guarda, cómo se guarda, ¿no? Y como explicaba yo en los gráficos, si yo comienzo a hacer un reporte semanal, mensual, hago una apreciación, eso me va a dar mucha inteligencia, ¿no? En determinado lugar está ocurriendo esto, dejan la puerta, hay gente que ingresa sin control, comienzo a reportar y me va a dar información para yo poder tomar algunas medidas. Es un tema amplio, sí, sí. Sí, en este caso, por ejemplo, el administrador, bueno, no quería recibir los reportes diarios, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser ahí el operador, no? Igual él tiene que generar su reporte diario y presentarle, si él no lo quiere aceptar, ¿puede generarle a otra persona o cómo sería? Lo que pasa es que las capacitaciones, perdón, los reportes tienen que generar un interés. Yo lo digo por experiencia. Al inicio no leían tampoco. Nadie lee los reportes. Nadie lee. Sí, algo así me indicó también el operador, ¿no? Pero es de repente lo que está escribiendo. No está haciendo, o sea, si voy a poner ingresó, y eso ocurre mucho, ingresó el gerente tal y salió, o sea, eso no es relevante, ¿no? En cambio, si comienzo a informar situaciones que me van a ayudar al gerente, lo van a ayudar a controlar la empresa, a tener un control, a evitar pérdidas, entonces eso sí va a ser de interés. Por experiencia, yo te digo, he trabajado en casinos, en unidades mineras, en los gerentes de operaciones, apenas llegaban a su computadora, lo primero que buscaban eran el reporte de CCTV. Era lo primero que buscaban. Entonces veían y el operador tenía una indicación. Si en el día, en el transcurso del día que ellos estuvieron, no había novedad, el reporte iba en blanco, sin novedad, y no había ningún problema. Pero si había novedad, la ponían, ¿no? O sea, no se trata de rellenar, revisa el reporte con el operador y comienza a ver si hay interés en la información que está enviando. De repente ni siquiera al más cercano, no, de repente tú eres la más cercana, no te genera interés, o sea, menos interés va a generar con el gerente general. Y como te digo, el gerente general texto no va a leer, pero comienza a enviar, señor, bueno, acá le entrego un resumen en cuadros y en gráficos de la semana que pasó. Esto es un resumen de los reportes diarios que usted está recibiendo. Va a comenzar a generar interés, ¿no? Okay. Ya. Sí, una segunda pregunta. Y, a ver. Por ejemplo, hay un señor una vez me comentó que dice que él, por ejemplo, tiene un vecino, ¿no? Que justo vive al frente de su casa, ¿no? Y, o sea, en su cuadra dice que la policía ha conectado una cámara, ¿no? De videovigilancia, ¿no? Está cerca de un poste, creo, algo así alto, ¿no? Pero dice que su vecino del frente, ¿no? Tiene 2 cámaras en el tercer piso. O sea, él lo colocó de manera interna, pero señala toda la parte externa, ¿no? Entonces, él dice, justamente enfoca mi segundo piso, ¿no? Entonces, parece que el señor, con esto de la pandemia, pues se ha puesto a vender algo, pero no tiene un negocio formal, ¿no? Entonces, cada vez que le reclaman ciertas cosas, pues le manda fotos, mira, acá estás, ¿no? Entonces, como es que se siente aburrido, ¿no? Y no sabe cómo hacer eso porque es como si le estuviera vigilando todo el tiempo, me indicó, ¿no? Entonces, y le enfoca totalmente la casa, ¿no? Del señor, ¿no? Y me dijo, y lo de la parte del costado apenas, ¿no? O sea, apenas lo de la cuadra, ¿no? Pero no ha sacado ninguna autorización. Ahora el señor dice, pero si va a enfocar la cuadra no debería estar, o su propiedad no debería estar en el primer piso, ¿no? A un cierto metraje, ¿no? O sea, enfocando su puerta de repente, ¿no? Si realmente él quiere cuidar su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser eso? ¿O cómo se mide? ¿O hay una ley, ¿no? Porque también el señor me indicaba, no habrá una ley de privacidad porque él podría enfocar la calle, más no mi casa, me dicen. Entonces, ¿cómo podría ser eso? Hay un tema ahí de percepción también, ¿no? De repente coordinar con el serenazgo para ver si el enfoque de la cámara es en realidad hacia la casa, ¿no? De repente yo estoy percibiendo equivocadamente que
está enfocando mi casa y no es así, ¿no? Por eso hay que verificar, y cuando ya la cámara está en la calle, ya hay un tema de seguridad ciudadana, ¿no? Y entonces Serenazgo son los que se encargan y se puede coordinar, se los puede llamar, se les puede exponer el problema y ellos pueden hacer la verificación porque ya hay una regulación. Okay. Claro, lo que pasa es que estas cámaras estaban en el tercer piso y, bueno, el señor me mostró una foto, ¿no? De que el propio vecino le había mandado una foto de su casa. Entonces, por eso él me decía, ¿no? O sea, recién ahí se enteró que le grababa también totalmente su casa, ¿no? Con Serenazgo tendría que coordinar. ¿Cómo? Con Serenazgo tendría que coordinar, con Serenazgo del... Ah, ya. Ok, bueno. Del distrito, ¿no? Del distrito, claro. Acá hay comentarios, ¿no? Algunos se están despidiendo de Tacna, Moquegua. Tulio, ¿cómo estás, Tulio? Buenas noches. Nos dice, buen punto. No existe la palabra sin novedad. Siempre hay novedades. Bueno, es así, ¿no? Toda la razón ahí, Tulio. Y, bueno, otros comentarios, bueno, me agradecen y estamos en contacto, ¿no? Bueno, gracias, Martín. Igualmente, siempre pido abrir la cámara para tomar una foto. Si pueden abrir sus cámaras para conocernos un poco, saludarnos y tomar un pantallazo para publicar en las redes también de la empresa, ¿no? Ok. Buenas noches, mucho gusto a todos. Daniel, Percy, Omar, buenas noches. Joaquín, David. Hola Martín, mucho gusto. Mucho gusto, Dante, mucho gusto, Gustavo, Susana, Cabrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Clara, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches. José, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Excelente ponencia. Gracias. Buenas noches. Gracias por tu exponencia, estuvo excelente. Gracias. Tulio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por... Bien, Martín, te felicito. Excelente, ¿eh? Excelente ponencia, Martín. Gracias, Tulio. Carlos, buenas noches. Gracias, Martín. Buenas noches, Mirna. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por las presentaciones. Excelente. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Estaremos atentos a tu próxima conferencia, de haber alguna otra con alguna clase de información al respecto. Martín, muchísimas gracias. Ok. Gracias, Martín. Felicitaciones. Gracias. Buenas noches. Ya nos estamos despidiendo. Ok, muy amable, gracias. Gracias. Si el video están preguntando por el video, sí lo voy a grabar, colgar en YouTube, ahí luego les paso el enlace. A la hora que lo cuelgue. Martín, buenas noches, disculpe. Quería saber si las diapositivas nos vas a pasar al correo de repente. Al correo y al WhatsApp lo paso, sí. Ahí lo voy a pasar. Muchísimas gracias, entonces. Gracias. En ese sentido, te agradezco por el curso que nos has dado, la capacitación que nos has dado. Gracias. Ok. Buenas noches.